Imagina por un momento que pudieras sentarte entre aquellas multitudes polvorientas junto al mar de Galilea. Escuchar la voz del Maestro resonando suavemente mientras el viento mecía las barcas en la orilla. Sus palabras no eran sermones complicados llenos de terminología religiosa, sino historias que cualquiera podía entender. Un sembrador saliendo a su campo, una mujer buscando una moneda perdida, un padre esperando el regreso de su hijo. Sin embargo, dentro de cada relato sencillo se escondía una verdad tan profunda que podía cambiar el rumbo de una vida para siempre. Las parábolas de Jesús representan el método de enseñanza más poderoso jamás empleado. A través de ellas, el Señor tomaba situaciones cotidianas y las transformaba en ventanas hacia lo eterno. No hablaba como los escribas y fariseos, que cargaban a la gente con interpretaciones pesadas y difíciles de entender. Jesús hablaba el idioma del corazón, usando imágenes que todos conocían para revelar verdades que nadie había comprendido antes. Sus parábolas eran como semillas plantadas en tierra fértil. Germinaban lentamente en el alma, echaban raíces profundas y eventualmente producían frutos que transformaban no solo al individuo, sino a generaciones enteras. Estas no eran simples cuentos, sino llaves doradas que abrían los misterios del reino de los cielos, espejos que reflejaban el corazón humano en toda su complejidad, y mapas que señalaban el camino hacia la eternidad. En cada una de estas historias, Dios nos invita a un encuentro personal. No son relatos para ser simplemente escuchados y olvidados, sino para ser vividos, experimentados y permitir que cambien nuestra perspectiva sobre la vida, la muerte, el perdón, la justicia, la misericordia y el amor. Cada parábola es una invitación divina a examinar nuestro propio corazón, a evaluar nuestras prioridades y a alinear nuestra vida con los propósitos eternos del Creador. La parábola del semeador. Comenzamos nuestro viaje con la historia del semeador, una de las parábolas más fundamentales que Jesús compartió. Podemos visualizar la escena. El maestro sentado en una barca, mientras las multitudes se agolpaban en la orilla. Sus ojos se posaron en un campo cercano, donde un agricultor esparcía semillas con movimientos rítmicos y experimentados. He aquí, el sembrador salió a sembrar, comenzó Jesús. El sembrador caminaba por su campo, tomando puñados de semillas de su bolsa y lanzándolas con generosidad. Algunas semillas cayeron junto al camino, donde la tierra estaba pisoteada y endurecida. Estas semillas no pudieron penetrar la superficie dura y quedaron expuestas. Las aves del cielo descendieron rápidamente y se las comieron antes de que pudieran echar raíces. Otras semillas cayeron en pedregales, lugares donde había una delgada capa de tierra sobre rocas. Al principio, estas semillas brotaron rápidamente, impulsadas por el calor que irradiaban las piedras debajo. Los brotes verdes aparecieron con velocidad sorprendente, pero cuando el sol se intensificó, estas plantas jóvenes se marchitaron. Sus raíces no habían podido penetrar profundamente debido a las rocas. Un tercer grupo de semillas cayó entre espinos. Estos brotes también germinaron y comenzaron a crecer, mostrando signos prometedores de vida. Pero los espinos, con sus sistemas de raíces establecidos, crecieron junto a ellas. Poco a poco, los espinos comenzaron a dominar, robando la luz solar, absorbiendo los nutrientes del suelo y finalmente ahogando las plantas buenas. Pero otras semillas cayeron en buena tierra. Esta tierra había sido preparada cuidadosamente, arada, fertilizada y libre de piedras y malezas. Aquí las semillas encontraron el ambiente perfecto para prosperar.
Echaron raíces profundas, crecieron fuertes y saludables, y cuando llegó el tiempo de la cosecha, produjeron fruto abundante. Algunas dieron 30 por uno, otras 60, y las más productivas, 100 por uno. Esta parábola nos enseña sobre los diferentes tipos de corazones humanos y cómo responden a la palabra de Dios. Los corazones endurecidos como el camino pisoteado representan a aquellos que han cerrado sus mentes a las cosas espirituales. Los corazones pedregosos representan a quienes reciben la palabra con gozo inmediato, pero superficial. Los corazones llenos de espinos representan a aquellos que permiten que las preocupaciones de esta vida compitan con la palabra de Dios. Pero los corazones de buena tierra representan a quienes reciben la palabra con un corazón preparado y permiten que transforme cada área de sus vidas. La parábola del joyo y el trigo. Jesús continuó con otra parábola agrícola que profundizaba la comprensión sobre el reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, trabajando diligentemente para asegurar que cada semilla fuera de la mejor calidad. Pero mientras él y sus trabajadores dormían confiados, un enemigo llegó bajo el manto de la oscuridad. Con malicia deliberada, este enemigo sembró cizaña entre el trigo bueno, mezclando lo falso con lo verdadero de manera tan sutil que al principio no se notaba la diferencia. Cuando las plantas comenzaron a crecer y a mostrar su verdadera naturaleza, los siervos del Señor notaron que había algo malo en el campo. Se acercaron a su amo con preocupación evidente. «Señor», le dijeron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? El dueño del campo respondió inmediatamente, «Un enemigo ha hecho esto». Los siervos, movidos por celo y preocupación por la pureza de la cosecha, se ofrecieron para salir inmediatamente y arrancar toda la cizaña. Pero el Señor, con una perspectiva más amplia y profunda, les dijo, «No, porque al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo juntamente con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Esta parábola revela una verdad profunda sobre la coexistencia del bien y el mal en este mundo. Dios permite que ambos crezcan juntos hasta el tiempo del juicio final. No es porque Dios sea indiferente al mal, sino porque su sabiduría ve más allá de nuestra perspectiva limitada. Llegará el día cuando Dios mismo hará la separación final y perfecta, la parábola del grano de mostaza. Con una semilla diminuta en su mano, Jesús compartió otra verdad poderosa sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, dijo, mostrando la semilla más pequeña que conocían sus oyentes. Esta semilla era tan pequeña que apenas se podía ver cuando se colocaba en la palma de la mano. Parecía insignificante, casi sin valor. Sin embargo, cuando esta semilla diminuta era plantada en tierra fértil y cuidada adecuadamente, ocurría algo extraordinario. Crecía y se convertía en la mayor de las hortalizas, transformándose en un árbol tan grande que las aves del cielo podían venir y hacer nidos en sus ramas. La transformación era tan dramática que quien no hubiera visto el proceso difícilmente podría creer que ese árbol imponente había comenzado como una semilla casi invisible. Esta parábola nos enseña sobre el poder transformador del reino de Dios. Lo que comienza pequeño e insignificante en nuestras vidas puede crecer hasta convertirse en algo grande y poderoso. Un acto pequeño de fe, una oración susurrada en momento de desesperación, una decisión aparentemente menor de seguir a Cristo, puede crecer hasta transformar completamente nuestras vidas y las vidas de muchos otros. La parábola del fermento. Jesús tomó otra imagen familiar de la vida doméstica para enseñar sobre el reino de los cielos.
El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todos sus oyentes conocían el proceso de hacer pan. Habían visto a sus madres y esposas tomar una pequeña cantidad de levadura y mezclarla con una gran cantidad de harina. La levadura, aunque pequeña en cantidad, tenía un poder transformador increíble. Una vez que se mezclaba con la masa, comenzaba su trabajo silencioso pero poderoso. No se podía ver el proceso ocurriendo, pero la levadura estaba activa, extendiéndose gradualmente a través de toda la masa. Lentamente pero seguramente, transformaba la naturaleza de toda la mezcla. Esta parábola nos enseña sobre la naturaleza penetrante del reino de Dios. Cuando el reino entra en una vida, en una familia, en una comunidad, no permanece confinado a un área pequeña. Su influencia se extiende gradualmente, tocando cada aspecto, transformando desde adentro hacia afuera. Como la levadura en la masa, el reino de Dios trabaja de manera invisible pero poderosa hasta que toda nuestra vida es transformada. La parábola del tesoro escondido. Con los ojos brillando de emoción, Jesús contó la historia de un hombre que estaba trabajando en un campo que no le pertenecía. Mientras trabajaba bajo el sol ardiente, su herramienta golpeó algo duro enterrado en la tierra. Intrigado, comenzó a cavar más profundamente. Para su asombro absoluto, descubrió un tesoro de valor incalculable escondido en el campo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras contemplaba la riqueza que había encontrado. Era más de lo que jamás había soñado poseer. Pero había un problema. El tesoro estaba en tierra que no le pertenecía. Si quería reclamar legítimamente el tesoro, necesitaba poseer el campo. Sin dudarlo ni por un momento, el hombre volvió a esconder cuidadosamente el tesoro y se fue lleno de gozo. Su alegría era tan grande que no podía contenerla. Llegó a su casa y comenzó inmediatamente a vender todo lo que poseía. Vendió su casa, sus muebles, sus herramientas, su ganado, todo lo que tenía valor. Con el dinero que obtuvo de la venta de todas sus posesiones, fue y compró aquel campo. Esta parábola nos enseña sobre el valor supremo del reino de los cielos. Cuando una persona verdaderamente descubre lo que significa tener una relación con Dios, cuando comprende la riqueza espiritual que está disponible, está dispuesta a renunciar a todo lo demás para obtenerla. No es un sacrificio doloroso, sino una transacción gozosa. La parábola de la perla de gran valor. Jesús continuó con otra historia sobre el valor del reino, esta vez protagonizada por un mercader que se especializaba en perlas finas. Este hombre había dedicado su vida al comercio de perlas, conocía su valor, podía distinguir entre una perla común y una excepcional. Había viajado por tierras lejanas, había examinado miles de perlas y había desarrollado un ojo experto para detectar la verdadera calidad. Un día, en sus viajes de negocios, este mercader encontró una perla que superaba todo lo que había visto antes. Era perfecta en todos los sentidos. Su lustre era incomparable, su forma era ideal, su tamaño era extraordinario. Era la perla de perlas, una joya tan excepcional que todas las demás palidecían en comparación. Pero el precio de esta perla extraordinaria era igualmente extraordinario. Para comprarla, tendría que liquidar todo su inventario, vender todas las otras perlas que había coleccionado a lo largo de los años y usar toda su fortuna. Sin embargo, el mercader no dudó. Sabía que esta perla valía más que todo lo que poseía. Vendió todas sus otras perlas, liquidó todos sus bienes y compró aquella perla de gran precio. Esta parábola, como la del tesoro escondido, nos enseña sobre el valor incomparable del reino de los cielos. Mientras que el tesoro fue encontrado por accidente, la perla fue buscada por alguien que sabía lo que estaba buscando.
Esto nos muestra que el reino de Dios es precioso tanto para aquellos que lo encuentran inesperadamente como para aquellos que lo buscan diligentemente. La parábola de la red. Junto al mar de Galilea, donde muchos de sus discípulos habían sido pescadores, Jesús usó una imagen que todos conocían íntimamente. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Los pescadores salían en sus barcas y echaban sus grandes redes en el agua. Cuando la red se llenaba, los pescadores la arrastraban hacia la orilla con gran esfuerzo. Una vez en la playa, comenzaba el proceso de selección. Los pescadores se sentaban y cuidadosamente separaban su captura. Los peces buenos, aquellos que tenían valor comercial, que estaban frescos y en buenas condiciones, los recogían en cestas para llevarlos al mercado. Pero los peces malos, aquellos que no servían para el consumo, que estaban dañados o eran de especies sin valor, los desechaban. Jesús explicó que así sería al fin del mundo. La red representa la predicación del Evangelio que se extiende por todo el mundo, recogiendo personas de toda clase, condición y trasfondo. Pero llegará el tiempo del juicio final, cuando los ángeles harán la separación entre los justos y los injustos, entre aquellos que verdaderamente pertenecen al reino y aquellos que solo aparentaban pertenecer. La parábola del siervo impiadoso. Jesús contó una historia que tocó profundamente el corazón de sus oyentes sobre el tema del perdón. Un rey decidió hacer cuentas con sus siervos, queriendo saber exactamente cuánto le debía cada uno. Cuando trajeron los libros y comenzaron a revisar las cuentas, descubrieron que uno de sus siervos le debía una cantidad astronómica, 10,000 talentos. Para poner esta deuda en perspectiva, un talento equivalía al salario de aproximadamente 20 años de un trabajador común. 10,000 talentos representaban una deuda tan grande que sería prácticamente imposible de pagar en varias vidas. Cuando este siervo fue llamado ante el rey, no pudo pagar ni siquiera una fracción de lo que debía. El siervo, enfrentando la pérdida de todo lo que amaba, se postró ante el rey con desesperación. «Señor, ten paciencia conmigo», suplicó, «y yo te lo pagaré todo». El rey, movido por compasión, hizo algo completamente inesperado. No solo le dio más tiempo para pagar, sino que le perdonó toda la deuda. 10,000 talentos borrados por completo. Pero la historia no terminó ahí. Este mismo siervo, al salir de la presencia del rey, se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios. En comparación con lo que él había debido, esta era una suma insignificante. Sin embargo, el siervo perdonado agarró a su consiervo por el cuello y le dijo, «Págame lo que me debes». Su consiervo se postró ante él y le suplicó, «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». Pero el siervo, que había recibido un perdón tan grande, se negó a mostrar misericordia. Hizo que arrestaran a su consiervo y lo metieran en la cárcel. Cuando el rey se enteró de esto, llamó al siervo impiadoso. «Siervo malvado», le dijo, «toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces el rey, revocando su perdón, entregó al siervo a los verdugos. Esta parábola nos enseña sobre la naturaleza del perdón divino y nuestra responsabilidad de perdonar a otros. La deuda que tenemos con Dios por nuestros pecados es incalculablemente grande, pero Él está dispuesto a perdonarla completamente. Sin embargo, aquellos que han recibido tal perdón deben estar dispuestos a perdonar las ofensas mucho menores que otros cometen contra ellos. La parábola de los trabajadores de la viña. El reino de los cielos, enseñó Jesús, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Era época de cosecha.
un tiempo crítico cuando cada día contaba. Muy temprano en la mañana, el dueño de la viña fue al mercado donde los trabajadores se reunían esperando ser contratados. Encontró a varios hombres dispuestos a trabajar y acordó con ellos pagarles un denario por el día completo de trabajo. Un denario era un salario justo y típico para un día de labor. Pero cuando el dueño evaluó el trabajo que necesitaba ser hecho, se dio cuenta de que necesitaba más trabajadores. Cerca de la hora tercera, sexta, novena y finalmente a la hora 11, el dueño regresó al mercado y encontró más hombres disponibles, enviándolos también a su viña con la promesa de pagar lo que fuera justo. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña llamó a su mayordomo y le dijo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Primero llamaron a los que habían trabajado solo 1 hora, y cada uno recibió un denario completo. Cuando los que habían trabajado desde temprano vieron esto, se llenaron de expectativa, pero cuando llegó su turno, cada uno también recibió un denario. Al ver esto, comenzaron a murmurar contra el padre de familia. «Estos postreros han trabajado 1 sola hora», se quejaron, «y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». El dueño de la viña respondió con paciencia: «Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?». Esta parábola revela la generosidad radical de Dios y desafía nuestras nociones humanas de justicia y mérito. Dios no opera según nuestros sistemas de recompensa basados en el desempeño. Su gracia es abundante y está disponible para todos, ya sea que hayan servido toda una vida o que vengan a Él en los últimos momentos. La parábola de los 2 hijos. Jesús presentó a sus oyentes una situación familiar. Un padre con 2 hijos que necesitaba ayuda con el trabajo. El padre se acercó al primero de sus hijos y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». El primer hijo, sin dudarlo, respondió: «No quiero». Su respuesta fue franca y directa, sin excusas o explicaciones elaboradas. El padre se acercó al segundo hijo con la misma petición. Este segundo hijo respondió inmediatamente: «Sí, señor, yo voy». Su respuesta fue respetuosa, obediente y llena de aparente buena voluntad. Pero la historia no terminó con las palabras. El primer hijo, después de su respuesta inicial de rechazo, comenzó a reflexionar sobre lo que había dicho. Se arrepintió de su respuesta y fue a trabajar en la viña. No dijo palabras adicionales, simplemente fue y trabajó. El segundo hijo, a pesar de su respuesta entusiasta y su promesa clara, nunca fue a la viña. Tal vez se distrajo con otras cosas, tal vez nunca tuvo la intención real de ir, pero el resultado fue que no cumplió con la voluntad de su padre. Jesús preguntó a sus oyentes: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? La respuesta era obvia. El primero, aquel que inicialmente había rechazado, pero luego obedeció. Esta parábola expone la diferencia entre las palabras y las acciones, entre las profesiones religiosas y la obediencia real. No es suficiente decir las palabras correctas. Lo que importa es hacer efectivamente la voluntad de Dios. La parábola de los labradores malvados. Con una historia que resonaba profundamente en una cultura agrícola, Jesús habló de un hombre que plantó una viña. No era una operación casual. Este hombre invirtió considerable tiempo, esfuerzo y recursos en crear algo extraordinario. Plantó la viña con las mejores vides, la cercó completamente, cavó un lagar y edificó una torre de vigilancia. Una vez que todo estuvo listo, el dueño la arrendó a labradores y se fue lejos. Era un arreglo común. Ellos trabajarían la tierra y le darían una porción acordada de los frutos.
Cuando llegó el tiempo de los frutos, el dueño envió a sus siervos a los labradores para recibir su parte de la cosecha, pero los labradores, llevados por la codicia, decidieron actuar de manera malvada, tomaron a los siervos del dueño y los maltrataron terriblemente. A uno lo golpearon brutalmente, a otro lo apedrearon y a un tercero lo mataron sin piedad. El dueño, a pesar del trato horrible que habían dado a sus siervos, decidió enviar otros siervos más que los primeros, pero los labradores los trataron de la misma manera cruel. Finalmente, el dueño tomó una decisión que revelaba tanto su amor como su esperanza. Enviaré a mi hijo, a él sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron venir al hijo, su malicia alcanzó nuevas profundidades. «Este es el heredero», dijeron entre sí, «venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Tomaron al hijo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Esta parábola profética hablaba de la historia de Israel y su respuesta a los mensajeros de Dios a través de los siglos. Los profetas habían sido enviados una y otra vez solo para ser rechazados, perseguidos y matados. Y finalmente Dios envió a su propio Hijo, quien también sería rechazado y crucificado. La parábola de las bodas. El reino de los cielos, enseñó Jesús, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Era una ocasión de gran celebración que había requerido meses de preparación. Cuando llegó el momento de la fiesta, el rey envió a sus siervos a llamar a los que habían sido convidados previamente, diciendo, «Venid, que ya todo está preparado». Pero para asombro del rey, los convidados no quisieron venir. Era un insulto impensable, un rechazo que trascendía la simple descortesía. El rey, dando a sus invitados el beneficio de la duda, volvió a enviar otros siervos con un mensaje más detallado. «He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado. Venid a las bodas». Pero los convidados, mostrando una indiferencia increíble, no hicieron caso. Algunos se fueron a sus labranzas, otros a sus negocios. Algunos fueron aún más allá y tomaron a los siervos del rey. Los maltrataron e incluso los mataron. Cuando el rey se enteró de esto, se llenó de ira. Envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Pero la fiesta continuaría. El rey dijo a sus siervos, «Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis». Los siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. El salón de bodas se llenó de convidados, pero eran personas que nunca habrían esperado recibir tal honor. Pero cuando el rey entró para ver a los convidados, notó que había un hombre que no tenía vestido de boda. El rey se acercó al hombre y le preguntó, «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda?». El hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, «Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera». Esta parábola nos enseña sobre la invitación universal del Evangelio y la respuesta humana a ella. Dios extiende su invitación a todos, pero muchos la rechazan por diversas razones. La invitación también va a aquellos que el mundo considera indignos. Pero incluso en esta gracia abundante hay requisitos. Debemos venir vestidos con la justicia que Dios provee. La parábola de la higuera estéril. En su viña, un hombre había plantado una higuera en un lugar especial, donde recibía buen suelo y cuidado adecuado. Durante 3 años había venido buscando fruto en esta higuera, esperando con paciencia que produjera los higos dulces que caracterizaban a un árbol saludable. Pero año tras año se encontraba con la misma desilusión. La higuera tenía hojas hermosas, pero no daba fruto alguno.
Finalmente, su paciencia se agotó. Se acercó al viñador que cuidaba su propiedad y le dijo: «He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?». Pero el viñador intercedió por el árbol. «Señor», le dijo, «déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás». Esta parábola habla sobre la paciencia de Dios y su deseo de que produzcamos fruto espiritual en nuestras vidas. Dios espera pacientemente que nuestras vidas produzcan los frutos del Espíritu, pero su paciencia, aunque grande, no es infinita. Sin embargo, la parábola también revela la intercesión y el cuidado especial que Dios está dispuesto a proporcionar. La parábola de los constructores. Con una sabiduría que penetraba hasta el corazón de la experiencia humana, Jesús contó la historia de 2 hombres que decidieron construir casas. El primer hombre, que Jesús llamó prudente, tomó tiempo para planificar cuidadosamente su proyecto. Cuando encontró roca sólida, comenzó el trabajo arduo de cavar hasta llegar a una base firme. El segundo hombre, que Jesús llamó insensato, tomó un enfoque completamente diferente. Estaba ansioso por ver resultados rápidos y no quería invertir tiempo extra en preparación. Encontró un lugar que parecía conveniente y comenzó a construir inmediatamente sobre la arena. Por un tiempo, ambas casas se veían exactamente iguales, pero entonces llegaron las pruebas. Las lluvias comenzaron a caer, los ríos crecieron y los vientos soplaron con fuerza terrible. La casa construida sobre la roca resistió magníficamente, pero la casa construida sobre arena no pudo resistir. Cuando las aguas comenzaron a socavar su fundamento inestable, toda la estructura se desplomó completamente. Jesús explicó que cualquiera que oye sus palabras y las pone en práctica, es como el hombre prudente que edificó sobre la roca. Pero cualquiera que oye sus palabras y no las hace, es como el hombre insensato que edificó sobre la arena. La parábola del acreedor incompasivo. Jesús contó una historia simple pero poderosa sobre 2 hombres que debían dinero a un acreedor. El primer hombre debía 500 denarios, una suma considerable. El segundo hombre debía 50 denarios, una cantidad mucho menor, pero aún significativa. Llegó el momento cuando ambas deudas vencieron, pero ninguno de los 2 hombres tenía dinero para pagar lo que debía. Para sorpresa de ambos deudores, el acreedor decidió perdonar completamente ambas deudas. No pidió pagos parciales, no estableció planes de pago, simplemente canceló las deudas por completo. Jesús preguntó: «Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?». La respuesta era obvia: aquel a quien perdonó más. Esta parábola nos enseña sobre la relación entre el perdón recibido y el amor expresado. Aquellos que han experimentado un perdón mayor tienden a responder con un amor mayor. También nos enseña que todos somos deudores ante Dios, algunos con deudas mayores y otros con deudas menores desde una perspectiva humana, pero todos necesitados de su misericordia. La parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, un viaje que era necesario pero peligroso. El camino descendía dramáticamente a través de un terreno desolado y montañoso, conocido por ser un refugio para ladrones y bandidos. Mientras el hombre hacía su viaje, cayó en manos de ladrones que no solo le robaron todo lo que tenía, sino que lo golpearon brutalmente, dejándolo medio muerto en el camino. El hombre yacía allí, desangrándose, incapaz de continuar su viaje. Después de un tiempo, descendía por el mismo camino un sacerdote. Era un hombre religioso que había dedicado su vida al servicio de Dios en el templo. Cuando vio al hombre herido, se acercó lo suficiente para evaluar la situación, pero por razones que solo él conocía, pasó de largo por el otro lado del camino.
Después llegó un levita, otro hombre religioso que servía en el templo. Él también se acercó al lugar donde yacía el hombre herido, lo miró, evaluó la situación, pero igualmente decidió no involucrarse y pasó de largo. Pero entonces llegó un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, considerados como enemigos. Había siglos de hostilidad entre los dos grupos, pero cuando este samaritano vio al hombre herido, fue movido a misericordia. No se preguntó sobre la nacionalidad del hombre, no consideró las diferencias religiosas. Solo vio a un ser humano en necesidad desesperada. Inmediatamente se acercó al hombre herido y comenzó a atenderlo. Vendó sus heridas, derramando aceite y vino para limpiar y curar las lesiones. Eran medicinas costosas, pero el samaritano no escatimó en gastos. Luego, con gran cuidado, puso al hombre sobre su propia cabalgadura mientras él caminaba al lado, llevándolo a un mesón. En el mesón, el samaritano no solo pagó por el alojamiento inmediato del hombre herido, sino que también se quedó para cuidarlo personalmente. Al día siguiente, cuando tuvo que continuar su viaje, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. «Cuídamele», le dijo, «y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». Jesús preguntó, «¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?» La respuesta era obvia, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, «Ve y haz tú lo mismo». Esta parábola revoluciona completamente nuestro entendimiento de quién es nuestro prójimo y qué significa amar al prójimo. No se trata de encontrar límites a nuestra compasión, sino de extender misericordia a cualquiera que encontremos en necesidad. La parábola del amigo importuno. Para enseñar sobre la importancia de orar siempre y no desmayar, Jesús contó la historia de un hombre que se encontró en una situación embarazosa. Un amigo había llegado a su casa a medianoche después de un largo viaje, y él no tenía comida que ofrecerle. En la cultura de hospitalidad del Medio Oriente, esto era más que inconveniente, amenazaba su honor como anfitrión. Desesperado por cumplir con sus obligaciones de hospitalidad, el hombre decidió ir a la casa de un amigo que vivía cerca. Sabía que era muy tarde y que probablemente tendría que despertar a toda la familia, pero no tenía otra opción. Se dirigió a la casa de su amigo y comenzó a tocar la puerta. «¡Amigo!», gritó en la oscuridad. «Préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante». Desde adentro vino la respuesta que había temido. «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos». Pero el hombre no se dio por vencido, continuó tocando, continuó pidiendo, continuó explicando su necesidad. Su persistencia no se basaba en falta de consideración, sino en la desesperación de su situación y en su confianza de que, finalmente, su amigo respondería. Jesús explicó que aunque el amigo no se levantaría por amistad solamente, por la importunidad del hombre se levantaría y le daría todo lo que necesitaba. Y dijo el Señor, «Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche?» Esta parábola nos enseña sobre la persistencia en la oración. Si un amigo humano eventualmente responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial respondería a nuestras peticiones sinceras y persistentes? La parábola del rico insensato. Jesús contó la historia de un hombre rico cuyas tierras produjeron abundantemente. Era una bendición que muchos habrían envidiado, cosechas excepcionales que excedían todas las expectativas. Pero cuando el hombre rico vio la abundancia de su cosecha, su primera preocupación no fue la gratitud hacia Dios ni la consideración de cómo podría bendecir a otros. Se dijo a sí mismo, «¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos».
Era una conversación interna que revelaba el enfoque de su corazón. No consultó con Dios, no buscó consejo sabio, no consideró las necesidades de otros. Después de pensar en su dilema, llegó a una solución. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Una vez que hubiera asegurado su fortuna, se prometió a sí mismo una vida de comodidad. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En una sola noche, todos sus planes se desmoronaron. Los graneros que había planeado construir nunca serían edificados. Los bienes que había acumulado pasarían a otros. Jesús concluyó: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola nos confronta con la futilidad de una vida centrada únicamente en la acumulación material y nos recuerda que la verdadera seguridad se encuentra en nuestra relación con Dios. La parábola de los siervos vigilantes. En la quietud de la noche, Jesús enseñó sobre la importancia de estar siempre preparados para su regreso. Contó la historia de unos siervos cuyo señor había ido a unas bodas, dejándolos con la responsabilidad de cuidar su casa y estar listos para su regreso. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, les había instruido. Los lomos ceñidos representaban estar listos para la acción. Las lámparas encendidas simbolizaban la vigilancia activa. Estos siervos debían ser como hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. No sabían exactamente cuándo regresaría. Podría ser temprano en la noche, a medianoche, o en las primeras horas de la madrugada. Pero independientemente de la hora, debían estar despiertos, alerta y listos para responder inmediatamente. Jesús describió la bendición especial que esperaba a estos siervos fieles. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Era una reversión extraordinaria de roles que desafiaba todas las expectativas sociales. El Señor, impresionado por la fidelidad de sus siervos, invertiría los papeles y Él mismo les serviría. Esta parábola nos enseña sobre la importancia de la vigilancia espiritual continua. No sabemos cuándo Cristo regresará, pero sabemos que regresará. Nuestra responsabilidad es vivir cada día en un estado de preparación espiritual. La parábola del siervo fiel y el siervo malo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Este siervo había recibido una confianza especial: supervisar la casa del Señor y asegurar que todos los otros siervos recibieran su alimento en el momento apropiado. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así, prometió Jesús. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Era una recompensa extraordinaria, mayor responsabilidad, mayor autoridad, mayor confianza. Pero Jesús también advirtió sobre la posibilidad opuesta. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. El siervo malo comenzaba a pensar que su señor no regresaría pronto, que podía actuar sin consecuencias inmediatas. Esta falsa seguridad lo llevaba a abusar de su autoridad, maltratando a aquellos que debía cuidar y entregándose a excesos personales. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. El juicio sería severo porque la responsabilidad había sido grande. Esta parábola habla especialmente a líderes espirituales.
recordándonos que el liderazgo espiritual es administración, no posesión. Somos responsables ante Dios por cómo tratamos a aquellos bajo nuestro cuidado. La parábola de la higuera y las árboles. Mientras enseñaba sobre las señales de su segunda venida, Jesús dirigió la atención de sus discípulos a una higuera cercana. De la higuera, aprended la parábola, les dijo. Cuando las ramas de la higuera se enternecen y brotan hojas, todos saben que el verano está cerca. No es necesario ser un experto para reconocer las señales. De la misma manera, Jesús enseñó que habría señales claras de su segunda venida. Cuando sus discípulos vieran todas las cosas que él había profetizado comenzar a suceder, podrían saber con certeza que su regreso estaba cerca, incluso a las puertas. La parábola nos enseña sobre el discernimiento espiritual y la importancia de estar atentos a las señales de los tiempos. Así como observamos la naturaleza para entender las estaciones físicas, debemos observar los eventos para entender los tiempos proféticos. La parábola del lugar de honor en el banquete. Observando cómo los invitados escogían los primeros asientos en una cena, Jesús compartió una lección sobre la humildad. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, enseñó Jesús, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. En lugar de buscar el honor, Jesús aconsejó el camino de la humildad. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Jesús concluyó con un principio que gobierna tanto las relaciones humanas como el reino de Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos enseña que la humildad genuina es el camino hacia el honor verdadero. En el reino de Dios, la grandeza se mide no por la posición que demandamos, sino por el servicio que ofrecemos. La parábola de la gran cena. Continuando con el tema de banquetes, Jesús contó sobre un hombre rico que decidió hacer una gran cena e invitó a muchas personas. Cuando todo estuvo preparado, el anfitrión envió a su siervo a llamar a los que habían sido convidados, diciendo, «Venid, que ya todo está preparado». Pero para asombro del anfitrión, todos comenzaron a excusarse. El primer invitado dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla». Otro dijo, «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos». Un tercero dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Cuando el siervo regresó con todas estas excusas, el señor de la casa se enojó. «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad», ordenó, «y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Era una instrucción revolucionaria. En lugar de invitar a la élite social que había rechazado su hospitalidad, extendería la invitación a los marginados. El siervo obedeció, pero cuando regresó, informó, «Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar». El anfitrión dio otra instrucción, «Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa». Esta parábola enseña sobre la invitación universal del Evangelio. Dios ha preparado un banquete espiritual magnífico, y ha extendido invitaciones a todos, pero aquellos que están demasiado ocupados con sus propios asuntos perderán la oportunidad. La parábola de la oveja perdida. Con una ternura que tocaba los corazones más endurecidos, Jesús contó una historia que revelaba el corazón de Dios hacia los perdidos.
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Era una pregunta que apelaba a la experiencia común de sus oyentes. El pastor hace su conteo al final del día y descubre que falta una oveja. 99 están presentes y seguras, pero una se ha extraviado. Cualquier pastor bueno dejaría las 99 ovejas seguras y saldría a buscar la perdida. El pastor buscaría hasta encontrarla. No sería una búsqueda superficial, sino persistente. Y cuando la encuentra, continuó Jesús, la pone sobre sus hombros gozoso. La oveja, probablemente cansada y asustada, no tendría que caminar de regreso. El pastor mismo la cargaría. Y viniendo a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Era una celebración comunitaria. El pastor estaba tan lleno de alegría que tenía que compartirla con otros. Jesús aplicó esta imagen directamente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola revela el corazón de Dios hacia cada persona perdida. No importa cuán lejos hayamos vagado, Dios no está dispuesto a renunciar a nosotros. La parábola de la moneda perdida. Jesús continuó su enseñanza sobre el valor de los perdidos con otra imagen familiar. Una mujer que había perdido una moneda preciosa. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Una dracma era una moneda de plata equivalente al salario de un día. Para una familia de medios modestos, perder una dracma representaba una pérdida significativa. Cuando se dio cuenta de que había perdido la moneda, la mujer no se resignó a la pérdida. Inmediatamente encendió una lámpara y comenzó a barrer cuidadosamente toda la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. La búsqueda no era pasiva sino activa, no casual sino intensa. Finalmente, sus esfuerzos fueron recompensados. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Jesús aplicó la lección. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta parábola complementa la de la oveja perdida, mostrando que Dios busca diligentemente a los perdidos. La parábola del hijo pródigo. En una de las historias más hermosas jamás contadas, Jesús reveló la profundidad del amor del Padre a través de la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Un día, el hijo menor se acercó a su padre con una petición dolorosa. «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Era una solicitud extraordinariamente dolorosa, porque en esencia estaba diciendo: «Padre, desearía que estuvieras muerto para poder recibir mi herencia ahora». Pero el padre, con el corazón dolorido pero respetando la voluntad de su hijo, repartió entre ambos hijos los bienes. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue lejos a una provincia apartada. En esa tierra lejana, comenzó a malgastar su hacienda viviendo perdidamente. Cuando había gastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y él comenzó a padecer necesidad. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío, esto era la humillación suprema. Su hambre era tan grande que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Fue en este momento de desesperación total que volvió en sí. Comenzó a recordar la casa de su padre. «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?», reflexionó, «y yo aquí perezco de hambre». Tomó una decisión que requería humildad profunda. «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Esto sugiere que el padre había estado observando el camino, esperando el regreso de su hijo. El padre fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El hijo comenzó su discurso preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero antes de que pudiera continuar, el padre interrumpió con órdenes a sus criados. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando el hijo mayor regresó del campo y oyó la música y las danzas, se enojó y no quería entrar. Su padre salió y le rogaba que entrara, pero él respondió con amargura: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El padre respondió con ternura: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola nos enseña sobre la naturaleza radical del amor y el perdón de Dios. No importa cuán lejos hayamos vagado, el corazón del Padre siempre está abierto para el Hijo que regresa con arrepentimiento genuino. La parábola del administrador infiel. Jesús contó una historia peculiar sobre un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El hombre rico llamó al mayordomo y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El mayordomo se encontró en una situación desesperada. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Pero entonces tuvo una idea. Ya sé lo que haré para que cuando sea quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Su plan era astuto. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, comenzó a renegociar sus deudas favorablemente. Al primero le preguntó: ¿Cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. A otro le preguntó: ¿Y tú, cuánto debes? 100 medidas de trigo. Toma tu cuenta y escribe 80. Cuando el amo se enteró, alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. No alababa la deshonestidad, sino su astucia para asegurar su futuro. Jesús explicó: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta parábola no aprueba la deshonestidad, sino que observa la diferencia en sabiduría práctica entre aquellos que se enfocan en asuntos temporales y aquellos que se enfocan en asuntos eternos. La parábola del rico y Lázaro. En una historia que revelaba las realidades eternas, Jesús contó sobre dos hombres cuyas vidas en la tierra eran dramáticamente diferentes. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era la descripción de una vida de lujo absoluto. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas. El contraste no podría haber sido más marcado. Mientras el rico vivía en un palacio, Lázaro yacía en la entrada, sin hogar y sin esperanza. Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, gritando, dijo: Abraham, Padre, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. El rico entonces pidió que Lázaro fuera enviado a la casa de su padre para advertir a sus 5 hermanos. Abraham respondió: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico insistió: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta parábola nos enseña sobre la realidad eterna de nuestras decisiones temporales. No es la riqueza o la pobreza lo que determina el destino eterno, sino nuestra respuesta a Dios y nuestra compasión hacia otros. La parábola del siervo inútil. Jesús enseñó sobre la actitud apropiada del servicio cristiano a través de una historia sobre la relación normal entre un amo y su siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? Era una pregunta retórica que apelaba al entendimiento común. ¿No le dice más bien: Aderézame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Esta era la expectativa normal. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Jesús aplicó esta lógica a la vida espiritual. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta parábola nos enseña sobre la humildad apropiada en el servicio cristiano. No debemos sentirnos con derecho a recompensas especiales por hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La parábola del juez inicuo y la viuva persistente. Para enseñar sobre la importancia de orar siempre y no desmayar, Jesús contó la historia de un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Era un hombre completamente corrupto, sin principios morales. En la misma ciudad había una viuda que venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Era una mujer en la posición más vulnerable posible. Por mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero la viuda no se rindió. Día tras día regresaba con la misma petición. Después, sin embargo, el juez dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Jesús usaba un argumento de lo menor a lo mayor. Si un juez completamente corrupto eventualmente respondía a la persistencia, cuanto más un Dios perfecto y amoroso respondería a las oraciones persistentes de sus hijos. La parábola del fariseo y el publicano. Jesús dirigió esta parábola específicamente a algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El contraste no podría haber sido más marcado. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Su oración se revelaba como autoalabanza disfrazada de religiosidad. En lugar de adorar a Dios, estaba catalogando sus propias virtudes comparándose favorablemente con otros. Mas el publicano, estando lejos,
No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Era una postura de humillación total. No mencionó ninguna obra buena. No se comparó favorablemente con nadie, simplemente reconoció su pecado y apeló a la misericordia de Dios. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos enseña que la justificación delante de Dios no se basa en nuestras obras, sino en nuestra humildad genuina y dependencia completa de la misericordia divina. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fue en este momento crítico que la diferencia entre las prudentes y las insensatas se hizo evidente. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Sin más, las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo, que no os conozco». Esta parábola nos enseña sobre la importancia de la preparación espiritual personal para la segunda venida de Cristo. No es suficiente parecer preparado externamente, debemos tener los recursos espirituales internos necesarios para perseverar hasta el final. La parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor, le dijo: «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses». Esta parábola nos enseña sobre nuestra responsabilidad de usar fielmente los dones, habilidades y oportunidades que Dios nos ha dado. No todos recibimos lo mismo.
pero todos somos responsables de maximizar lo que hemos recibido para la gloria de Dios. La parábola de las minas. En una historia similar, pero con detalles diferentes, Jesús contó sobre un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: «Negociad entre tanto que vengo». Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: «No queremos que éste reine sobre nosotros». Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Vino el primero, diciendo: «Señor, tu mina ha ganado 10 minas». Él le dijo: «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades». Vino otro diciendo: «Señor, tu mina ha producido 5 minas». Y también a este dijo: «Tú también sé sobre 5 ciudades». Vino otro diciendo: «Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo». Entonces él le dijo: «Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco?». Esta parábola enfatiza que las diferencias en los resultados se debían completamente a las diferencias en esfuerzo y habilidad, recordándonos que el servicio fiel al rey a menudo ocurre en un ambiente hostil. La parábola de las ovejas y los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?». Y respondiendo el rey, les dirá: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Entonces dirá también a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». Esta parábola nos enseña que la evidencia genuina de la fe salvadora se manifiesta en compasión práctica hacia aquellos en necesidad. Nuestro tratamiento de los más vulnerables revela la realidad de nuestra relación con Cristo. La parábola del Hijo del Hombre como el relámpago. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús usó una imagen de la naturaleza que todos habían observado para enseñar sobre la naturaleza de su segunda venida. El relámpago es instantáneo, visible y universal. Cuando ocurre durante la noche, ilumina todo el horizonte en una fracción de segundo. No hay ambigüedad sobre si ha ocurrido o no. Es imposible pasarlo por alto. Esta parábola breve pero poderosa nos enseña que la segunda venida de Cristo no será un evento secreto o ambiguo. Será tan obviamente sobrenatural y tan universalmente visible como un relámpago que cruza todo el cielo. La parábola del buen pastor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús comenzó con una imagen fundamental para la vida pastoral:
la diferencia entre el pastor legítimo y los intrusos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Jesús se identificó directamente con esta imagen. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Esta parábola nos enseña sobre la naturaleza personal de la relación entre Cristo y cada creyente. No somos simplemente parte de una multitud anónima, somos conocidos individualmente y cuidados específicamente por el buen pastor. La transformación a través de las parábolas. Hemos caminado juntos a través de un jardín de sabiduría divina, donde cada parábola ha sido como una flor que despliega sus pétalos para revelar verdades que trascienden el tiempo y transforman corazones. Desde el sembrador que esparce semillas con generosidad, hasta el buen pastor que da su vida por las ovejas, hemos contemplado un tapiz de enseñanzas que nos muestran no solo quién es Dios, sino quiénes podemos llegar a ser cuando permitimos que su palabra eche raíces profundas en nuestras vidas. Cada historia que Jesús contó era más que una simple ilustración. Era una invitación a una vida transformada. Cuando entendemos que somos la tierra donde cae la semilla de la palabra, nos enfrentamos a la pregunta crucial: ¿qué tipo de suelo representa nuestro corazón? ¿Somos como el camino endurecido por las pisadas del mundo, donde la verdad no puede penetrar? ¿O somos como la buena tierra, preparada por el arado de la humildad y la lluvia de la oración, lista para producir fruto abundante? Las parábolas nos enseñan que el reino de Dios opera según principios que desafían la sabiduría convencional. Del mundo, los últimos son primeros, los humildes son exaltados, los que pierden su vida la encuentran, y los que sirven son los verdaderamente grandes. Estos principios no son simplemente ideales nobles, son leyes espirituales que gobiernan la realidad eterna y que, cuando las abrazamos, transforman radicalmente nuestra experiencia de la vida. En la parábola del Hijo Pródigo, vemos que no importa cuán lejos hayamos vagado o cuán profundamente hayamos fallado, el corazón del Padre siempre está abierto para el Hijo que regresa con arrepentimiento genuino. Esta no es solo una historia bonita, es la promesa más poderosa jamás hecha, la garantía de que la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado y su amor más fuerte que nuestro fracaso. La parábola del buen samaritano nos desafía a redefinir quién es nuestro prójimo y qué significa amar genuinamente. Nos muestra que el amor verdadero no se detiene a calcular costos o a evaluar si alguien merece nuestra compasión. El amor actúa porque actuar es su naturaleza y encuentra en cada oportunidad de servir una oportunidad de reflejar el corazón de Dios. Las parábolas sobre la preparación nos recuerdan que vivimos en un tiempo de expectación activa. Cristo regresará y cuando lo haga, la preparación espiritual no podrá ser improvisada. Debemos vivir cada día con nuestras lámparas espirituales encendidas, nuestros corazones sintonizados con la eternidad y nuestras vidas alineadas con los propósitos de Dios. La enseñanza sobre el perdón nos confronta con una verdad inquebrantable. Aquellos que han sido perdonados mucho
deben perdonar mucho. El perdón no es una opción decorativa en la vida cristiana, es una característica esencial que fluye naturalmente de un corazón que ha experimentado la misericordia divina. Las parábolas sobre el crecimiento nos enseñan que el reino de Dios comienza pequeño, pero crece de manera poderosa e inexorable. Esto nos da esperanza en los días cuando nuestro progreso espiritual parece lento o cuando nuestro impacto parece insignificante. Dios está obrando, a menudo de maneras que no podemos ver, transformando vidas y expandiendo su reino. Pero ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo permitimos que estas parábolas no sean simplemente historias que conocemos, sino realidades que vivimos? Primero, debemos permitir que estas enseñanzas examinen nuestros corazones. Como la lámpara que ilumina los rincones oscuros de una casa, las parábolas revelan áreas de nuestras vidas que necesitan la transformación de Dios. Hay dureza en nuestros corazones que impide que la palabra eche raíces. Hay espinos de preocupación o amor al dinero que están ahogando nuestro crecimiento espiritual. Hay falta de perdón que está envenenando nuestras relaciones y limitando nuestra experiencia de la gracia de Dios. Segundo, debemos permitir que estas verdades cambien nuestras prioridades. Cuando realmente entendemos el valor del reino de Dios, estamos dispuestos a reordenar nuestras vidas alrededor de las prioridades eternas. Esto no significa necesariamente cambios dramáticos externos, sino una transformación profunda en lo que valoramos, en lo que buscamos y en cómo gastamos nuestro tiempo, energía y recursos. Tercero, debemos vivir estas parábolas en nuestras relaciones. El amor que Cristo enseñó no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que busca el bienestar de otros. Estamos llamados a ser buenos samaritanos en un mundo lleno de personas heridas al lado del camino. Estamos llamados a ser siervos que se levantan temprano y se quedan despiertos tarde, vigilando por aquellos bajo nuestro cuidado. Cuarto, debemos permitir que estas enseñanzas moldeen nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y las dificultades. Las parábolas nos enseñan que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para nuestro crecimiento y su gloria. Como el grano de trigo que debe morir para producir fruto, nuestras pérdidas pueden convertirse en ganancias eternas cuando las entregamos a Dios. Finalmente, debemos vivir con la expectación gozosa del regreso de Cristo. Las parábolas nos enseñan que la historia humana se dirige hacia una culminación gloriosa cuando Cristo regresará para establecer su reino en plenitud. Esta esperanza no es escapismo, es la motivación más poderosa para vivir vidas de propósito, pureza y poder en el presente. Querido amigo, mientras concluimos este viaje a través de las parábolas de Jesús, te invito a hacer más que simplemente admirar estas enseñanzas. Te invito a permitir que se conviertan en el fundamento sobre el cual construyes tu vida. Como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, puedes construir una vida que resistirá todas las tormentas porque está fundamentada en la palabra inquebrantable de Cristo. Las parábolas no son reliquias de un pasado distante. Son mapas para el presente y promesas para el futuro. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás viviendo la parábola del siervo perdonado. Cada vez que sirves a alguien en necesidad, sin esperar reconocimiento, estás viviendo la parábola del buen samaritano. Cada vez que inviertes tus dones y talentos para la gloria de Dios, en lugar de simplemente preservarlos, estás viviendo la parábola de los talentos. Tu vida puede convertirse en una parábola viviente, una historia que declara la realidad del reino de Dios a un mundo que necesita desesperadamente ver el amor de Cristo en acción. Este es tu llamado, esta es tu oportunidad, este es tu privilegio.
Si estas verdades han tocado tu corazón, si has sentido el llamado del Espíritu Santo a través de estas enseñanzas, no permitas que este momento pase sin respuesta. El mismo Jesús que contó estas parábolas hace 2000 años está presente contigo ahora, esperando transformar tu vida a través de su amor y su verdad. Te animo a suscribirte a nuestro canal para continuar este viaje de descubrimiento espiritual. En los próximos episodios exploraremos más tesoros de la palabra de Dios. Profundizaremos en las enseñanzas que pueden transformar tu vida y descubriremos juntos las riquezas infinitas del amor de Cristo. No permitas que esta sea la última vez que nos encontremos alrededor de la palabra de Dios. Hay mucho más que Dios quiere revelarte, mucho más que quiere hacer en tu vida y mucho más gozo que quiere derramar en tu corazón. Que las parábolas de Jesús no sean simplemente historias que has escuchado, sino verdades que has abrazado, no solo enseñanzas que has entendido, sino realidades que has experimentado. Que tu vida se convierta en un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio y que muchos otros encuentren esperanza y salvación a través del ejemplo de tu fe. El reino de los cielos está entre nosotros y tú eres parte de su historia magnífica. Que Dios te bendiga mientras vives estas verdades eternas en el poder de su Espíritu Santo.